Es impresionante ver que en la Biblia cada promesa tiene una condición. Promesa, no temas, yo estoy contigo. ¿Cuál es la condición? Yo soy tu Dios. Condición, hacer de Dios tu compañero, tu rey, tu salvador. Promesa, ¿quiere la vida eterna? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Promesa, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La parte humana es necesaria para el cumplimiento de cada promesa. Sin embargo, existe una promesa que no requiere de condición humana. Es la única promesa donde tú no tienes absolutamente nada que hacer para que se cumpla. ¿Sabes cuál es esa promesa? Vendré otra vez. Tú no tienes que hacer nada. Eso está dentro del plan de Dios. Yo vendré, estés preparado o no lo estés. Me esperes o no me esperes. Yo vendré. Esa promesa queremos estudiarla hoy a la luz de las Escrituras, porque es la mayor promesa del mundo cristiano. Estamos listos para comenzar este programa y una vez más, bienvenido a Biblia Fácil. Bienvenidos amigos, listos para continuar aquí con nuestro estudio de esta temporada. Estamos ya casi en la recta final, más listos una vez más con Biblia en mano para permitir que Dios pueda hablarnos. Vamos a orar. Querido Dios, queremos agradecerte por esta oportunidad que tenemos de poder estudiar tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros una vez más para traernos luz sobre este tema tan relevante de todas las Escrituras. Danos tu bendición y tu presencia esté con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Antes de poder sumergirnos netamente en el tema, como siempre queremos ofrecer este curso bíblico en busca de la verdad. En este curso vas a encontrar 15 lecciones importantísimas para conocer más el plan de salvación. Y puedes solicitarlo de manera gratuita a nuestro WhatsApp +5512 98 100 1460, o también tú puedes ingresar a estudielabiblia.com. Vas a encontrar este y otros materiales que te van a ayudar. Vamos entonces al tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el regreso de Jesús. ¿Por qué es tan importante entender el regreso de Jesús? Porque el regreso de Jesús es la culminación del plan de salvación. De nada sirve que Jesús haya venido la primera vez a dar su vida si es que no vuelve por segunda vez para llevar a los que aceptaron su sacrificio. En la Biblia yo encuentro la promesa de la segunda venida desde los primeros capítulos. ¿Dónde está la promesa? Cuando vamos a la primera profecía de la Biblia, encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, una enemistad entre la mujer y la serpiente, que apenas eran símbolos de el pueblo de Dios y Satanás. Y allí comenzó ese conflicto tremendo. Sin embargo, la promesa es que de la mujer nacería un descendiente y ese descendiente aplastaría en la cabeza a la serpiente. El primer pisotón, ¿dónde recibió? Cuando Jesús murió en la cruz, porque acabó su dominio para siempre, dominio de Satanás. Pero el aplastón final, mortífero, donde desaparecerá para siempre esa serpiente, que es símbolo de Satanás, obviamente, es después de su segunda venida. Entonces, la segunda venida forma parte del plan completo de salvación. ¿Cuál es la seguridad de que Cristo vuelve por segunda vez? Porque ahí viene, ¿no?, la pregunta. Tanto tiempo ya pasó, tantas cosas sucedieron, las cosas siguen igual. ¿Cuál es la seguridad que me da que viene por segunda vez? Su primera venida. Esa es la seguridad. Saben que en el Antiguo Testamento encontramos más de 6,000 versículos que hablan sobre la primera venida de Jesús. Detalles sobre Jesús, dónde nacería, cómo moriría, qué cosa es lo que haría, qué palabras diría en la cruz, y todas ellas se cumplieron en su primera venida.
Sin embargo, sobre la segunda venida de Jesús encontramos aún más referencias. Y hoy vamos a estudiar aquellas referencias porque es uno de los temas más importantes de la Biblia, el regreso de Jesús. Es interesante notar que todos los grupos religiosos esperan la llegada de alguien para rescatar el planeta. Estamos hablando de diferentes religiones. Nosotros a veces confundimos el término, ¿no? Religión con una denominación. La verdad, religiones en el mundo no hay más de 9 religiones. Todas las otras son denominaciones religiosas dentro del grupo mayor. Dentro del cristianismo hay más de 40,000 denominaciones, ¿no? Dentro del judaísmo existen también allí sus variantes. El islamismo también, el budismo también. Entonces, hay de las religiones más representativas, obviamente, encontramos, por ejemplo, de los musulmanes. Ellos están esperando al Imam Mahdi. Los budistas están esperando al señor Maitreya, que sería un nuevo Buda. Los hinduistas están esperando a Bodhisattva o Krishna. Y los judíos están divididos, obviamente, en 2 grupos. Los más ortodoxos están esperando al Mesías y los más liberales están esperando una era mesiánica. Cuando hablamos del espiritismo, también están esperando ellos. Mas ellos, el espiritismo está esperando un maestro cósmico en la era del Acuario, porque ellos dividen a la historia de la humanidad por eras. Entonces, en la era del Acuario aparecerá un maestro cósmico. El asunto es que todas las religiones están esperando a alguien y el cristianismo está esperando a Jesús. Valeria. Como que acabaría la vida terrenal, sería como el fin del mundo. Exactamente. Bien. La venida de Jesús marcaría el punto final a la historia de la mayor tragedia. Sería cerrar el paréntesis que se abrió en Génesis 3 por causa del pecado. A partir de allí continuaría o comenzaría una eternidad, aunque la eternidad no tiene comienzo, pero a partir de ahí ya se contaría un mundo o una existencia sin final. Bueno, todos están esperando a alguien para rescatar el planeta y los cristianos esperan a Jesús. Solo que dentro del cristianismo hay diversas teorías, argumentos en cuanto al regreso de Jesús. Y eso es lo curioso, ¿saben por qué? Porque se supone que el mundo cristiano tiene como base la Biblia. Y eso lo dijimos desde los primeros programas. ¿Cómo es posible que la Biblia, hablando de la segunda venida de Jesús, existan varias teorías sobre la venida? Y esta es una de las mayores estrategias diabólicas. Y ya mencionamos en el transcurso de estos programas de que nuestro problema es no aceptar la Biblia como autoridad final. Entonces, cuando yo no acepto la Biblia como autoridad final, yo voy a aceptar cualquier argumento. Pero si yo acepto la Biblia como base, yo voy a creer lo que la Biblia dice. Ahora, ¿cómo esperan los cristianos? Primero, algunos piensan que vendrá de forma visible, otros piensan que vendrá en secreto para robar a su pueblo. Eso se llama el rapto secreto. Unos piensan que vendrá antes del milenio, otros piensan que vendrá después del milenio. ¿Qué cosa es el milenio? 1000 años que menciona el libro de Apocalipsis capítulo 20. Para algunos ese milenio será antes de la venida de Cristo, para otros después de la venida de Cristo. El tema del milenio lo estudiaremos en nuestra próxima lección. Pero hoy nos centraremos en cómo los cristianos esperan la venida de Jesús. La venida de Cristo es la doctrina fundamental de las Escrituras y uno de los temas centrales del libro de Apocalipsis. Mencionamos que de las 2.500 promesas en la Biblia, por lo menos 380 en el Nuevo Testamento hablan sobre la venida de Jesús. ¿Saben qué significa eso? Que en el Nuevo Testamento, 1 de cada 25 versículos dice que Jesús viene. O sea, el tema es tan relevante. La venida de Jesús es el foco, el eje central. Pero ¿cómo es que
hoy la gente imagina el fin del mundo. Para el cristiano debe estar claro que el fin de este planeta es la venida de Cristo. Sin embargo, la mayoría todavía tiene en su mente que el fin del mundo vendrá por un asteroide, el fin del mundo por una pandemia, el fin del mundo por invasión extraterrestre. Todo eso nos vendieron las películas, ¿no? Hollywood se encargó de poder colocar en la mente incluso la palabra apocalipsis como terror en lugar de esperanza, y en lugar de colocar cómo será la venida de Jesús, de tergiversar la idea más linda de cómo vendría a través de fantasías. Mas, ¿cómo nos enseña la Biblia que vendría Jesús? La promesa está en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, es el texto más conocido dentro del mundo cristiano, y ese texto dice así: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Al decir que en la casa del Padre hay muchas moradas, significa que la casa está lista. La morada está hecha. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar. No va a preparar morada porque morada está. Ya están. Voy a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré, tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa clave. ¿Cuándo Jesús lo dijo? Jesús lo dijo minutos antes de ir al Getsemaní. Y en el Getsemaní se definió nuestra salvación. Porque Jesús pudo haber renunciado y pudo haber dicho: Señor, yo no quiero beber esta copa. Cuando hablamos de la copa estamos hablando del sufrimiento y yo me voy. Pero su oración en el Getsemaní fue: hágase tu voluntad. Y él entendió que la voluntad del Padre era continuar con el plan. El sufrimiento y la cruz serían necesarios. Antes de que Jesús vaya al Getsemaní, mientras estaban dirigiendo después de la cena, de la última cena que tuvo con sus discípulos, bajaron por el valle del Cedrón, dirigiéndose al monte de los olivos, ahí el Getsemaní. Jesús le dice: no se turbe vuestro corazón, yo voy a volver. Allí Jesús menciona la mayor promesa, y esta promesa mantuvo viva la fe de millares en el pasado como en el presente. ¿Cómo vendrá Jesús? La venida de Jesús por lo menos tiene 4 características relevantes, 5 características relevantes. La primera característica de la venida de Jesús, la Biblia es clara. Hechos capítulo 1, versículo 11 dice así: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. Si ustedes prestan atención, aquí hay un detalle importante sobre cómo vendría Jesús. Así como lo habéis visto ir. Cuando alguien venga y me diga: Jesús ya vino de forma espiritual, yo le digo no, porque Jesús no fue de forma espiritual. Jesús fue de forma física. Cuando Jesús se elevó, más de 500 personas estaban mirando, los discípulos estaban perplejos y 2 ángeles aparecen. Ustedes que están mirando al cielo, este Jesús que ha sido levantado, así vendrá. Entonces viene la pregunta: ¿de qué manera vendrá Jesús? De manera personal, no de manera espiritual. Porque hay algunos que piensan: Jesús está en espíritu. No, personal. Así como fue, así volverá. Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. ¿Cómo se fue Jesús? ¿En secreto o visible? Visible. ¿Cómo volverá Jesús? ¿En secreto o en gloria? En gloria. Entonces, aquella idea de que Jesús vendrá calladito, en secreto, no es bíblica. Es totalmente antibíblica. Y luego vamos a mostrar por qué y dónde están las raíces de otra creencia. Aquí viene la segunda característica. Entonces, la primera característica es personal, la segunda es visible. Mateo 24:27, como el relámpago que sale del oriente, se muestra al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Relámpago, para que alguien diga que hubo relámpago, tuvo que ver, visible. Apocalipsis 1:7 dice: aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá,
aún los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, encontramos de manera trágica en sí la vuelta de Jesús. Dice que el cielo se enrollará como un pergamino, las peñas caerán, todo será una convulsión en ese momento, desesperación para algunos, esperanza para otros, pero el asunto es que Jesús viene de manera visible. Todos serán testigos. Número 3, tercera característica del regreso de Jesús, será glorioso. La venida de Jesús será gloriosa. Mateo 24, 30 y 31 dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes una vez más, con poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntará a sus escogidos de los 4 vientos, de un extremo hasta el otro. Cuando Jesús viene, viene con todos los ángeles. ¿Cuál es el número de los ángeles? No sabemos, son millares. Ahora es interesante, ¿por qué vienen los ángeles? Cuando vamos al libro de Apocalipsis capítulo 8, encontramos que en la abertura del 7º sello, dice que el cielo queda vacío por 1 hora. Y como Apocalipsis es un libro profético, nosotros al ir a estudiar neta la profecía, encontramos que 1 hora en sí equivale en profecía a 1 semana, ya que un día equivale a 1 año en profecía. Entonces, cuando dice que habrá en el cielo silencio como 1 hora o como media hora, quiere decir que el cielo se queda vacío. ¿Y por qué se queda vacío? Porque todos los ángeles vienen. ¿Y cuál es la función de los ángeles? Ustedes saben que hoy, por diferentes circunstancias de la vida, todos estamos distantes, estamos separados. Puede ser que tengamos familiares que fallecieron, están en otro país. Nuestra familia puede estar distribuida en cualquier parte. Cuando Jesús venga, los ángeles tendrán la función de poder juntar a las familias, de poder entregar a los seres queridos, aquellos que murieron y resucitan cuando Jesús viene, a aquellas personas que están vivas para ese momento, obviamente, para ese grande reencuentro. Entonces, la función de los ángeles es acompañar ese momento glorioso de emoción por ver a Jesús y por el reencuentro con tanto familiar distante o personas que ya fallecieron. Por eso es que Jesús viene con todos sus ángeles para juntar a todos sus escogidos. Número 4, la cuarta característica es que la venida de Jesús será dramática. Y aquí está el texto de Apocalipsis capítulo 6, versículo 14 al 17, dice: el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, todo monte y toda isla se removió de su lugar, los reyes de la tierra, grandes, ricos, capitanes, poderosos, siervo, libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira y del Cordero. Desesperación por un lado, por otro lado alegría. Ese es el final, ¿verdad? Porque cuando Jesús venga ya todos los casos están determinados. Ahí no hay más arrepentimiento. Veremos eso en el tema del juicio. El juicio terminará, la primera fase de juicio, antes de la venida de Jesús. Cuando Jesús regrese, el caso de cada ser humano ya está decidido. Entonces aquellos que no se prepararon son aquellos que gritan y dicen: caed sobre nosotros. Preferimos ahora la muerte que ver a aquel que está viniendo. ¿Y por qué no lo quieren ver? Porque aquel que viene no es alguien desconocido, es alguien que ellos siempre rechazaron en la vida. Ellos saben quién es. Y finalmente, la venida de Jesús será audible. Muy bien. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 y versículo 18 dice así: porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando dice los muertos en Cristo resucitarán primero, está hablando de que va a haber 2 resurrecciones.
Los que murieron en Cristo resucitarán cuando Jesús vuelve. Y los que murieron sin Cristo resucitarán después de 1000 años. Eso veremos en la próxima lección. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo aquí subrayé dos cosas importantes. Primero, los que viven serán arrebatados juntamente con los que resucitan. Esta es la mayor evidencia para decir que cuando una persona muere, no va al cielo. Nadie va adelante que otro, ¿verdad? Algunos piensan, murió, está en el cielo, está disfrutando, está en el paraíso, está intercediendo. Mentira. Pablo dice, cuando Jesús regrese, nosotros los que quedamos vivos seremos arrebatados juntamente con los que resucitaron. Nadie va adelante al cielo. Y otro asunto interesante, seremos arrebatados en las nubes. El arrebatamiento no será en secreto. El arrebatamiento será glorioso, será espectacular. Ese será el arrebatamiento. Entonces, ¿cuáles son las características de la venida de Jesús? Vendrá en forma personal, vendrá en forma visible, vendrá en forma dramática, vendrá en forma audible, y hay una característica que me falta, ¿no? Gloriosa, ahí está, gloriosa. Son las características de la venida de Jesús. Esto es lo que la Biblia presenta sobre cómo vendrá Jesús. Hasta aquí es lo que la Biblia dice. Pero ahí viene la pregunta, ¿por qué dentro del mundo cristiano hay tantas ideas de que la venida de Jesús va a venir en secreto, que Jesús va a robar a su pueblo, que la gente va a ser arrebatada solamente en secreto y el resto se va a quedar? ¿De dónde nace tanta idea? Eso es interesante porque hoy vamos a descubrir de dónde viene el origen de aquellas ideas. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 51 al 53. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. La muerte es considerada un sueño, por eso Pablo está diciendo, no todos van a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Algunos piensan que en un abrir y cerrar de ojos está hablando de arrebatamiento. Aquí no está hablando de arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojos dice que seremos transformados. Está hablando de la transformación, que será instantánea. Ahora, a la final trompeta, la venida de Jesús, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, fíjense aquí, dos detalles importantes de este texto. Primer detalle. Todos los que resucitan en la venida de Jesús son los que se salvan. Y aquellos que salen de sus tumbas ya no resucitan como cuando murieron. ¿Qué significa eso? Ellos resucitan glorificados. ¿Qué significa glorificado? Con el cuerpo perfecto con el cual va a estar toda la eternidad. Si alguien murió sin un brazo, resucitará con los dos. Si alguien murió con alguna enfermedad terminal, resucitará sano. Si alguien murió con algún defecto físico, resucitará perfecto. La pregunta es, cuando nosotros seamos glorificados, ¿cómo nos conoceremos? ¿Cambiaremos completamente? No. Conservaremos características únicas que harán que nos podamos reconocer. Sin embargo, toda mancha que el pecado trajo, toda deformación que el pecado trajo, será totalmente eliminado. Y a partir de allí comenzaremos una nueva historia. Y allí lo segundo, nadie va al cielo con este cuerpo corruptible. ¿Qué significa corruptible? Con esta naturaleza de pecado, con estas células que envejecen y mueren. Nadie irá con esta mente allí ensombrecida por el pecado. Nadie. Seremos transformados. Dios colocará en nosotros al 100% la naturaleza perfecta. Nuestro cuerpo, nuestra mente, todo será perfecto, así como cuando salió de las manos de Dios, en el caso de Adán. Eso se llama glorificación. Muy bien. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué algunas personas piensan así? A pesar de que la Biblia dice que Jesús vendrá de manera personal, visible, gloriosa, dramática y audible, ¿por qué muchas personas piensan que Jesús vendrá de otra manera?
déjenme contarles de manera breve lo que hizo Satanás para interrumpir la primera venida de Jesús. ¿Quiénes eran los que tenían los rollos de los profetas y de las profecías? El pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos estudiaban las profecías. Ahora préstenme atención. Si ellos que estudiaban las profecías de la venida de Jesús lo tenían tan claro, ¿por qué cuando Jesús vino nadie lo esperó? Si todas las profecías anunciaban dónde iban a nacer. Las profecías anunciaban cómo y a qué misión o qué misión iba a cumplir. Cuando vamos a Juan capítulo 1, versículo 11, dice, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, no estamos hablando del mundo pagano, más bien los que fueron a reconocer al Mesías, ¿quiénes fueron? Reyes magos o gente del oriente, del otro lado. Y más bien el pueblo que tenía el conocimiento de la profecía no lo esperó. ¿Por qué creen que sucedió eso? Por la misma razón por la cual Satanás está trabajando hoy antes de la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es la estrategia del diablo? Para que nadie espere a Jesús, tanto en su primera venida como en su segunda venida, Satanás hace que la gente pueda esperar un Jesús equivocado. ¿Qué significa un Jesús equivocado? Los judíos no esperaban un Jesús sufriente, los judíos esperaban un Jesús político. Y hoy, para la segunda venida de Jesús, Satanás armó nuevamente el plan. No están esperando un Jesús que venga en gloria, sino un Jesús que venga a robar. ¿Entienden? Lo que hace Satanás es confundir la mente incluso del mundo cristiano, de aquel que tiene la palabra. En el caso de la primera venida, los judíos tenían la palabra. En el caso de la segunda venida, los cristianos tienen la Biblia, para que puedan esperar un Mesías diferente. Ya te mostramos aquí cuáles son las características de la venida de Jesús. La pregunta es, si tú eres cristiano y crees que Jesús va a venir en secreto, va a venir a robar, ¿de dónde nació esa idea? Mucho cuidado. Hoy vamos a ver cuál es el origen y cuál es el peligro de creer en ello. No cambies el canal, vamos a una breve pausa y ya regresamos. Biblia Fácil. Volvamos nuevamente a la idea en la cual nos quedamos antes de ir a la pausa. Satanás elaboró una estrategia para que nadie pueda esperar a Jesús. Los judíos, a pesar de tener la verdad, la Torá, la Biblia, las profecías, ellos esperaron un Mesías equivocado. Por eso es que cuando Jesús vino, nadie lo esperó. Y nadie lo reconoció como el Mesías. ¿Por qué? Si tenían la verdad. Porque a pesar de leer la verdad, ellos colocaron su pensamiento por encima de las profecías. Y toda la vida esperaron un Mesías político que vendría a subyugar, a darle libertad, subyugar a Roma, darle libertad a ellos, cuando las profecías hablaban de un Mesías sufriente. Para la segunda venida de Jesús, Satanás hace lo mismo. Claro que ya la gente hoy no está esperando un Mesías político, pero está esperando un Mesías que vuelva de la forma equivocada. La Biblia dice que Jesús vendrá de forma visible, gloriosa, audible, personal, dramática, o sea, da las características. ¿Por qué entonces piensan que Jesús vendrá en secreto para robar? Bueno, vamos a ver el primer problema. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. ¿Saben que en este capítulo se habla acerca de la resurrección de Jesús y el impacto que generó en varios grupos? El mayor impacto que aquí presenta Lucas 24 es en dos de los discípulos que iban de Jerusalén para Emaús. Ellos iban discutiendo, ¿qué cosa? Sobre el Mesías. Y vamos a leer allí,
Miren, vamos a ver versículo 18. Desde el versículo 17 dice que Jesús se puso a caminar con ellos y les pregunta, ¿por qué están tristes? Uno de ellos le responde, que se llamaba Cleofás, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe de las cosas que acontecieron estos días? Jesús le dice, ¿qué cosas? De Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y todo el pueblo. Lo entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Versículo 21, presten atención a ese versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Están entendiendo ese texto? ¿Cuál era su frustración? Que ellos esperaban un Mesías diferente. Nosotros creíamos que Él era el Mesías que nos iba a redimir, pero ahora ya es el tercer día, dicen que ha resucitado, pero ya no nos importa. Las profecías no hablaban de un Mesías político. Ese era el problema. ¿Qué hace Jesús? Me gusta la manera como Jesús desvenda los ojos. Vamos al versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuál era el problema de ellos? A pesar que leían, no creían. Ese es el problema. Y es el problema del mundo cristiano hoy. El problema del mundo cristiano hoy es que lee la Biblia. ¿Cómo vendrá Jesús? Visible, audible, glorioso, pero no cree. ¿Y saben qué cosa dice Jesús? Insensatos y tardos de corazón para creer en lo que los profetas dicen. Versículo 26, miren lo que dice. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria? ¿Cuál es la manera como Jesús nos explica? Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Qué hace Jesús? Les da de nuevo un estudio bíblico a gente que dizque ya conoce la Biblia. Curioso, ¿no? A ver, les voy a refrescar la memoria. ¿Qué decía Moisés? ¿Qué decía David? ¿Qué decían los profetas? ¿Por qué ustedes están esperando otro Mesías? Lo mismo sucede hoy, solo que hoy ya no tendremos la oportunidad que tuvieron estos discípulos. La segunda venida ya no hay más oportunidad. Y Satanás está desviando el foco de la venida de Jesús en gloria y majestad a una venida secreta. Ahora presten atención, ¿de dónde nace esa idea? Porque este engaño se está intensificando. Daniel capítulo 9, yo no voy a explicar esta profecía, más si tú tienes interés en explicar, puedes buscar Biblia Fácil. Daniel explicó toda la profecía, pero este argumento sobre el rapto secreto tiene su origen en una interpretación de Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 habla acerca de 70 semanas que son cortadas de un periodo mayor de 2300 años. No les voy a emborrachar aquí con fechas, obviamente, pero esas 70 semanas estarían determinadas por el pueblo judío. Esas 70 semanas estarían divididas en 3 periodos. El primer periodo, con la orden para reconstruir los muros de Jerusalén, comenzó el año 457 y terminó en el año 408. De ahí el segundo periodo abarcaría el ungimiento del Mesías. ¿Y el ungimiento del Mesías cuándo sería? En el año 27. El ungimiento o el bautismo de Jesús en el año 27 dice que después de eso se contará una semana. Y una semana en profecía son 7 años. Y a la mitad de semana se hará cesar el sacrificio. O sea, a la mitad de semana, en el año 31, Jesús muere. Ustedes van a ver que en las profecías hay un reloj exacto de Dios. Entonces Jesús se bautiza en el año 27, Jesús muere en el año 31, ¿y qué sucede en el año 34? Porque el año 27 más 7 son 34. En el año 34 muere el primer mártir cristiano llamado Esteban. Con la muerte de Esteban, el pueblo judío pierde el privilegio especial de ser la nación
escogida por Dios para ser la luz del mundo. Y el privilegio pasa para todos los gentiles y Dios levanta al apóstol de los gentiles llamado Pablo. Ahora fíjense, ¿cuál es la interpretación? La interpretación es que de las 70 semanas, en el reloj profético, mientras está avanzando, cuando llega la semana 69, el reloj se para. Supuestamente, yo no sé de dónde sale esa idea. ¿Y por qué se para? Porque no sé de dónde sacaron la idea de que Jesús vino a establecer un reino terrenal. Y esto es totalmente equivocado, porque Jesús sabía cuál es su misión. Incluso más de una vez quisieron coronarlo y Él no permitió. Más de una vez lo quisieron hacer rey y Él no permitió, porque Él sabía cuál era su misión. Entonces, supuestamente, como Jesús no estableció su reino terrenal, o Jesús no pudo cumplir su plan con los judíos, el reloj profético se paró en la semana 69. Presten atención aquí. Y la última semana profética, ¿saben a dónde lo colocaron? Para el tiempo del fin. Por eso es que ellos piensan que en el tiempo del fin habrán 7 años de tribulación. ¿Por qué 7 años de tribulación? Porque esos 7 años de tribulación sería la semana que falta para completar las 70. Y de los 7 años de tribulación, ¿quién vendría? El anticristo. Ese es más o menos el origen de la idea del rapto secreto. Una semana de profecía que debió cumplirse, supuestamente el reloj se paró y Dios dejó su plan para Israel y ahora pasó con un nuevo plan para los gentiles. En ese sentido, Dios tendría 2 planes de salvación, Dios tendría 2 esposas, sería más o menos un polígamo espiritual, ¿no? Dios tendría su pueblo, que es Israel, y su pueblo espiritual, que son los gentiles. Yo no sé de dónde nace esta idea, ¿no? Porque el apóstol Pablo habla que nosotros llegamos a ser el Israel espiritual. Y donde debiera estar Cristo, ¿qué colocan? El anticristo. Por eso es que la mayoría de las religiones o de las denominaciones cristianas esperan los 7 años de tribulación, donde vendría el anticristo en el tiempo del fin, pero cuando venga el anticristo y venga esa tribulación, el pueblo de Dios será raptado, será robado. ¿Y saben qué cosa es lo más triste? Dicen que el libro de Apocalipsis no sirve, porque el libro de Apocalipsis fue hecho para el judío. Toda la tribulación, el conflicto es para los judíos. Nosotros somos los gentiles. Y para nosotros termina en Apocalipsis 4 cuando Dios le dice a Juan, ven acá. Significa que Dios lleva a su pueblo, dice. Y a partir del capítulo 4 en adelante ya no sirve. ¿Por qué? Eso es para los que van a sufrir la tribulación. Y se pierden el gran tesoro que tiene la Biblia y especialmente el libro de Apocalipsis. Ahora ustedes entienden por qué la mayoría de denominaciones cristianas no aceptan ni la ley de Dios. ¿Por qué? Porque es para el judío. O sea, en la mente de ellos está, Dios tiene un plan para salvar al judío y Dios tiene otro plan para salvar al gentil. De allí viene la idea, el judío se salva por ley, el gentil se salva por gracia. Justamente por esa interpretación. Dios tiene 2 planes, 2 esposas. Un día en mi canal de YouTube subí un video sobre venida de Jesús y una señora allí me dice, usted se está olvidando de la segunda esposa. Me llamó tanto la atención que me iba a investigar, ¿no? La segunda, ¿qué segunda esposa? La Biblia solamente me habla de una esposa que está preparada. No, es que una esposa es Israel y la otra son los gentiles. A ver, espera un momento. O sea, hay 2 planes de salvación en la Biblia. Hay 2 maneras de salvar. Ahora tiene sentido por qué muchas denominaciones cristianas no más quieren saber del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque piensan que Dios tiene 2 pueblos diferentes, 2 planes de salvación diferentes y 2 maneras de salvar diferentes. Y allí se coloca el rapto secreto. A ver, vamos a ver aquí algunos detalles interesantes. El reloj profético se detuvo, la última semana no se pudo cumplir. Se abrió un paréntesis que comienza en el Pentecostés. Las cosas para la iglesia terminan en Apocalipsis 3. A partir de Apocalipsis 4 solamente es para judíos porque ahí viene el rapto. El reloj detenido
ahora comienza un reino espiritual a lo cual se llama dispensación de la iglesia. Por eso es que ese argumento es argumento dispensacionalista. Entonces, como Dios no pudo cumplir su plan con los judíos, Dios abre un paréntesis y dice, voy a dejar un poquito a los judíos acá, a mi pueblo, y ahora voy con los gentiles. Voy a formar otro pueblo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios tiene un solo pueblo. Inclusive los gentiles somos llamados Israel espiritual. Pero no es que Dios tiene dos pueblos diferentes. Entonces Dios suspende su plan para Israel y va para los gentiles. ¿Y de dónde nace esa idea? ¿Saben dónde nace la idea? Es más fuerte porque todo tiene un trasfondo. Una vez salvo, para siempre salvo. En la idea lógica es así. Dios prometió salvar a Israel y los israelitas tienen que salvarse sí o sí, aunque ellos no quieran, porque Dios cumple sus promesas. Pero recordemos que las promesas de Dios son condicionales. Por eso es que de ahí nace la siguiente frase. Una vez salvo, para siempre salvo. Eso no es verdad. ¿Ustedes recuerdan de Saúl? Dios eligió a Saúl, pero después él mismo se desechó. A pesar de que Dios le dio sus promesas. Porque la salvación incluso viene no por obligación, no por fuerza. Ahora, ¿qué sucede? Dios, en ese caso, tendría dos pueblos separados, el Israel literal y los gentiles, y dos planes diferentes. ¿Cuándo se cerraría ese paréntesis? Cuando comienza la tribulación. Quiere decir que ahí habrá un evento que se llama rapto secreto. ¿Saben que en el rapto secreto creen la mayoría de cristianos? ¿Basados en qué? No hay un texto bíblico. ¿Sabes en qué se basa? La mayoría se basa en películas. Ustedes ven películas en Netflix, en cualquier otra, que habla sobre Apocalipsis, está la doctrina del rapto bien clara. Una vez yo vi una película donde estaba un avión, un piloto en un avión, junto con tantos pasajeros, y el piloto desapareció. Y los pasajeros desaparecieron, y los pocos que quedaron estaban temblando porque no sabían cómo va a hacer descender ese avión. Y uno decía, yo sé lo que está sucediendo, el rapto llegó. Miren cuál es el peligro de la idea del rapto. La idea del rapto es así. Dios lleva a los que están preparados al cielo y los que se quedan tienen una segunda oportunidad para arrepentirse. Eso es diabólico. ¿Saben por qué? Porque la Biblia me enseña que el ser humano tiene una sola oportunidad. No es que, yo me quedé, ahora tengo chance de arrepentirme. Por eso el diablo dice, no te apures, vive lo que quiera, que venga el rapto. Cuando veas que tú no te vas, ahí tienes chance de arrepentirte. Eso no está en la Biblia, absolutamente. Entonces, ¿cómo sucede? Al comienzo dice que en Europa aparecerá un hombre carismático. Ahí es cuando, recuerdan que les dije que la última semana lo pusieron para el tiempo del fin. Y allí restablece el Imperio Romano y gobernará los 3 primeros años. Favorece a los judíos, reconstruirá su templo, establece el sistema de sacrificios, luego se revela y es el anticristo. De allí se levantará para perseguir a los judíos los 3 años y medio, ahí será el tiempo de angustia. En ese tiempo de angustia se convertirán 144,000 judíos. De allí habrá una guerra, todo rodeando al pueblo de Israel, pero de ahí viene Jesús en gloria y majestad, establece su reino, se siente en el trono de David y los que no se convirtieron tienen otra oportunidad. Esa es la teoría del rapto secreto. Totalmente antibíblica. En ese caso, el anticristo